que ahora usted tiene en sus manos originalmente debió de haber permanecido como un reporte confidencial. Claro. Mismo que sería entregado expresamente en las oficinas del gobierno francés. En especial en la del presidente de la República de Francia, Jacques Chirac, y en la del primer ministro Lionel Jospin. Sí. Este informe fue titulado Los ovnis y la defensa. Y como pregunta, ¿para qué nos debemos preparar? ¿Para qué debemos estar preparados? Sí. Bueno, la traducción. El informe fue preparado por militares, científicos y expertos en varias áreas, todos miembros de una organización sin fines de lucro bautizada como Cometa, por sus siglas, que es Comité de Estudios Avanzados. Su finalidad, tal como ellos mismos la señalan en este informe, es la de exponer las consecuencias en los planos estratégicos, científicos, políticos, religiosos y de los medios, derivadas de aceptar como una realidad lo que muchos consideran aún como una hipótesis improbable. El hecho de que civilizaciones extraterrestres hayan establecido o estén estableciendo contacto con nosotros. Y ahí marcan que después de 1947 el tema molesta, apasiona, cuestiona, pero no deja indiferencia, no es indiferente el tema. Claro. En cuanto a las controversias, la cuestión fue estudiada con un gran rigor y en sus numerosos aspectos. Por primera vez los hombres integrantes de Cometa, esta comisión, quienes evidentemente han ocupado muy altas responsabilidades, han aceptado consignar un informe enteramente dedicado al problema de los ovnis. Y juzgan que en función de los conocimientos que se tienen hasta la fecha, sí. Cuando hablamos hasta la fecha estamos hablando de 1999, ¿no? Que es donde se elaboró el informe. Sí. Este planeta tiene suficientes cuestiones de interés nacional, por lo que estas informaciones han sido dadas a conocer al jefe de Estado y al primer ministro francés. Y aquí marca acá que son muy documentados estos avistamientos, los cuales han sido confirmados por mar y por tierra, o por radar, ¿no? Y la pregunta es, ¿se trata de máquinas secretas terrestres o extraterrestres? Claro. Esta hipótesis no puede ser descartada, dicen. Si esta se confirma, sería de grandes consecuencias para la defensa, no solo de Francia, sino de todos los países de la Tierra. Del mundo completo. Exactamente. Y se preguntan también, ¿no?, si existen elementos reales para pensar y o confirmar la existencia de los objetos voladores no identificados, los ovnis. ¿Cuáles son los casos mejor documentados en el mundo? ¿Cómo deberían reaccionar las autoridades? ¿Cómo han reaccionado realmente? Sí. ¿Cuál es el nivel de nuestro conocimiento y de nuestra tecnología con respecto a este tema? ¿Qué es lo que ocultan los más altos niveles de los sistemas de inteligencia de los gobiernos de las superpotencias? Claro. Pregunta clave. ¿Por qué la resistencia al tema? ¿Por qué el secreto? Estas son algunas de las interrogantes que Cometa estudió detalladamente, con el fin de establecer las bases de conocimiento y operación en el caso de un probable contacto con seres inteligentes venidos de otro mundo. ¿Qué hacer en caso de? Claro. Es un estudio de prevención, digamos. Sí, un análisis global del tema y a la vez analiza medidas de prevención a tomar, a tener en cuenta. Lo importante de este documento, Sergio, es que a diferencia de los proyectos desclasificados, ya sea de Estados Unidos, como el proyecto Signo o el proyecto Libro Azul, los archivos desclasificados de investigación OVNI han llevado a cabo los ingleses, los españoles, también aquí en Sudamérica tenemos comisiones oficiales de investigación OVNI, como es aquí el OVNI en Uruguay, de Chile, Perú. La diferencia, decía, es que los informes de las investigaciones, los informes clasificados de las investigaciones desarrolladas en la cuestión OVNI, son muy puntuales, analizan los casos, confirman los casos que fueron esclarecidos, como confusiones. De hecho, viste que por ejemplo en el proyecto Signo dicen que el 98% de los casos investigados se comprobó que eran confusiones y quedan 2% de los casos clasificados o tipificados como ovnis. Y por eso al final del proyecto Signo, que se basó sobre 1.500 casos o más investigados,
dice que no obstante el 2% que no se pudo identificar justifica la continuación de las investigaciones. Y claro, si estás hablando que el 2%, supongamos que sean 1.500 casos, ¿no? Sí. El 10% estamos hablando de 150 casos. Sí. El 2% estamos hablando de 30 casos. Correcto. Que si te pones a analizar es mucho de ser... Que para la defensa es mucho. Mucho. Porque aunque no pensemos que son extraterrestres, que son objetos terrestres, es una amenaza, o sea, para 30 la amenazas al mundo, vamos a decirlo. Al mundo. Ponele que sean... Al país donde los ovnis hacen la... Traduzcamos las adrúbalas a 30 células terroristas. Sí. Es un montón. Es un montón. Es un montón. Entonces, por eso después vino el proyecto Libro Azul, después vinieron los proyectos de investigación de la CIA. Sí, y sí. se sigue, actualmente se sigue investigando. Un poco más blanqueado el tema porque, bueno... casos como la CLIDOVNI o las comisiones de Chile, de Perú, un poco abren un poco el abanico y lo sacan del contexto de clasificación secreta. ¿No? Sí. Pero fíjate que todos esos informes concluyen de que no son extraterrestres, o sea, descartan la hipótesis extraterrestre de los ovnis, basándose en la idea de que todavía no se comprobó la existencia de vida fuera de la Tierra, ¿no? En cambio, este documento, OVNIs y Defensa, ¿para qué debemos estar preparados?, reconoce la hipótesis extraterrestre de los ovnis y dice que acredita que debe ser considerada una hipótesis científica y por ende debe ser investigada. Claro. Y por eso la pregunta, ¿no? OVNIs y Defensa, ¿para qué debemos estar preparados? Claro. Porque vos fíjate que hay una parte. Después, vamos a desarrollar. En el año 92 publiqué una síntesis del documento. En el 92 no, en el 2012. Perdón, en el... No, porque si no estaba todavía. Me confundí. Sí, en el 2012. En el 2012 yo publiqué una nota, una síntesis del documento. Sí. Ojo, no vino traducida. Yo acudí a un traductor muy profesional que me hizo la traducción del documento, ¿no? Porque las traducciones difieren de un traductor a otro. Traductor difieren. Sí, entonces hay que agarrar las cosas muy con pinzas, ¿no? Sí. Porque una traducción te puede, digamos, desvirtuar lo que el documento está expresando. Está expresando, es verdad. Por eso yo me tomé el trabajo, digamos, tomé la precaución de traducir el documento por un profesional traductor que yo conocía, de muy buen nivel. Está bien. Y bueno, después vamos a avanzar un poco sobre esta síntesis que hicimos allá por el año la idea es 2012. tratar todo el documento y brindarles, obviamente no se puede en un solo programa. No, varios. Porque calculá que el documento tiene 90 páginas y son tantos los temas que aborda el análisis de ese documento. Yo diría que es un análisis global del tema. Porque, bueno, después los amigos van a ver, cuando avancemos en este informe, en este documento, todas las variables se analizan. Y tener en cuenta que este informe se presentó en 1999. Estamos hablando de 19 años a la fecha, 2018. Todo lo que pudo haber pasado y todo lo que agregaría al informe, o todo lo que el informe quizás que ya estaba previendo, analizando. Hay un detalle muy finito. En el año 1999, las agencias espaciales, sobre todo Exobiología, no daba informaciones de lo que habían encontrado en el espacio. Todavía dudaban de si había agua o no en Marte, si había agua o no en la Luna. Varios datos que no habían dado información sobre el descubrimiento de moléculas orgánicas pesadas en la Luna Titán o en la Luna Europa de Júpiter. Del 99 hasta la fecha, las agencias espaciales, el Departamento de Exobiología de las agencias espaciales dieron mucha información, lo cual significa que este documento se hace más importante todavía, porque es un análisis preventivo y sugiere medidas de prevención a tomar en caso de... Y por eso mismo decimos, si este informe, sin estos 19 años de información nueva, cierra bien, digamos, en cuanto al planteo, con esta información lo único que hace es avalar un poco potenciar más el informe.
Ahora, es importante, no obstante que este documento no fue oficial, sino que fue elaborado por una comisión que fue del Instituto de Altos Estudios para la Defensa Nacional de Francia, por expertos de defensa, porque ahí intervinieron generales, hay científicos, personal especializado. O sea, muy especializado en cuestiones de defensa. Es un estudio global del tema y sugiere una serie de medidas que se deben tomar para la defensa no solo de Francia, sino del mundo, con respecto a este tema de la hipótesis extraterrestre. Vos fíjate que el documento, al contrario, en vez de descartar la hipótesis extraterrestre, como hacen los informes oficiales desclasificados, este documento está diciendo que es una hipótesis científica y que debe ser considerada y tratada como tal. Para mí este documento es un análisis global del tema que otros organismos de defensa no han realizado. Si lo realizaron, no lo dan a conocer. Por eso es que este documento fue hecho por esta comisión de altos estudios para la defensa. Digamos, es un organismo civil, ¿no? Es un organismo sin fines de lucro. Sí, sin fines de lucro. Pero los que integran esa comisión son expertos en defensa y no son principiantes. No, es lo mejor de lo mejor en cada área. En cada área. Por eso es que este documento es tan importante. Y una de las cuestiones por las que se censuró este documento, porque evidentemente fue censurado, después cuando avancemos en el análisis de los temas que trata este documento, iremos encontrándolos por qué. Claro, hay una parte que es de este documento que no tiene desperdicio, ¿no? Todo el documento no tiene desperdicio.